Bueno, pues ya hemos hablado bastante sobre cómo hacer un diagnóstico temprano, cómo decidir una terapia, pero si bien es cierto que estos factores se han modificado de forma importante y que cada vez se vuelve un reto más difícil el poder desde diagnosticar, seleccionar la mejor opción de tratamiento que tengamos disponible para nuestro paciente, pues sin duda también lo es el cómo vamos a evaluar la respuesta al tratamiento de nuestros pacientes. Estos son mis conflictos de interés. Nuestra forma de evaluar la respuesta al tratamiento se ha ido modificando conforme hemos tenido nueva información. Sin duda, nos hemos basado en qué evalúan los ensayos clínicos para aprobación de los tratamientos, y entonces es así como inicialmente creíamos que con que no hubiera recaídas en los pacientes era suficiente para decir que el paciente estaba bien controlado. Después empezamos a agregar la resonancia magnética y ver que no hubiera lesiones captantes de medio paramagnético, y entonces ya teníamos dos factores que nos decían si el paciente iba bien o iba mal y requeríamos de un cambio de tratamiento. Pero poco a poco se han ido agregando nuevos factores. Por ejemplo, ahora vemos que en algunos ensayos agregan volumetría cerebral, progresión de la discapacidad, entre otros factores. Y entonces nos encontramos con nuevos conceptos como es NEDA, no evidencia de actividad de la enfermedad, que si bien es cierto es un concepto que ya no es tan nuevo, mucho menos lo es porque viene de los oncólogos, donde ellos se dan cuenta que la mayoría de sus pacientes realmente pareciese que no hay enfermedad, pero que finalmente recurren en muchos casos. Entonces decidieron decir, bueno, sí, es verdad, no curamos. Hasta este momento, con las herramientas que tenemos, no hay evidencia de actividad de la enfermedad. Y finalmente es un concepto que verdaderamente se apega a lo que ocurre en la esclerosis múltiple, porque vemos pacientes que no tienen recaídas, que aparentemente la resonancia magnética se mantiene igual, pero el paciente sí que va empeorando. Y entonces probablemente está habiendo actividad de la cual no podemos medir o no en algunos tiempos con las herramientas que teníamos disponibles. Y entonces empezamos a hacernos cada vez más estrictos en el control de la enfermedad. Ya no solo la resonancia magnética, ya no es solo las recaídas clínicas, la progresión de la discapacidad, sino empezamos a agregar perlas y áreas que debemos de evaluar, por ejemplo, la atrofia cerebral, por ejemplo, la cognición, los neurofilamentos, las bandas oligoclonales, los resultados evaluados por los pacientes. Y vemos este iceberg, ¿no? Pues a lo mejor solo evaluamos con la clínica la punta del iceberg, pero realmente si nos fuéramos a evaluar todo lo que está debajo de ese iceberg, posiblemente podremos impactar mejor en nuestros pacientes. Y entonces volvemos a lo básico. Definitivamente tenemos que seguir evaluando las recaídas, definitivamente tenemos que seguir evaluando la resonancia magnética. Y empiezan a surgir conceptos, por ejemplo, como MEDA, que es mínima actividad de la enfermedad o mínima evidencia de actividad de la enfermedad. Y entonces, ¿qué significa? O somos muy estrictos para decir NEDA, o vamos a ser un poquito permisivos para decir MEDA, ¿no? Que la definen como una recaída que no empeora el EDSS o que tiene menos de 3 lesiones activas. Híjole, y esta pregunta es muy debatible, dependerá dónde estemos parados y a quién le preguntemos, ¿no? Habrá quienes seamos muy estrictos en el control, pero también habrá quien pueda preferir la seguridad sobre la actividad de la enfermedad, pero también va a depender del tratamiento con el que estemos. No es lo mismo estar con natalizumab, un paciente que ya pasó por un anti-CD20, ahora está con otro anticuerpo monoclonal, y aún así lo único que logramos es MEDA, versus un paciente que a lo mejor está con interferón y que pues todavía tienes muchas opciones que te pueden evitar permitir un MEDA. Y entonces las recaídas pareciese como lo más sencillo de evaluar. Sin embargo, quienes han participado en ensayos clínicos se dan cuenta que a veces la definición que ponen operativa para establecer una recaída, pues a lo mejor no es la misma que nosotros consideramos en la práctica clínica con un cierto aumento en el puntaje del EDSS, y que nosotros cuando evaluamos a nuestro paciente y aunque no aumente el EDSS, vemos que de forma objetiva tiene una alteración, pues el paciente está en una recaída. Definitivamente EDSS sigue siendo una herramienta útil para monitorear la respuesta de nuestros pacientes. Si bien es cierto, podemos decir que pudiera ser una discapacidad leve, que ya nos comentó el doctor Alonso, nada despreciable, un 4, 4.5, el paciente ya tiene alteraciones para realizar sus actividades de la vida diaria, pero pudiéramos continuar utilizándola para ver de forma objetiva cómo va nuestro paciente. Y entonces no solo evaluarla en una consulta, sino cómo estaba el año previo, cómo estaba en la consulta previa hace 6 meses, hace 3 meses, y cómo estoy encontrando yo al paciente ahorita, y si hay un cambio, ¿a qué se deben? ¿No? ¿Cuál sistema funcional es el afectado? ¿Fue la marcha? ¿O qué fue lo que ocurrió?
Si nosotros evaluamos un cambio en el EDSS a los 3 meses y es persistente, pues el paciente tiene el 70% de probabilidades de que esa discapacidad persista, que no sea algo transitorio. Y si se mantiene a los 12 meses, hasta un 80% de probabilidad de que ya no se va a recuperar ese empeoramiento en la discapacidad. Definitivamente la resonancia magnética sigue siendo nuestro biomarcador más importante para el monitoreo de la enfermedad. No solo porque tiene varias funciones, nos ayuda en el diagnóstico. Definitivamente vemos que los criterios de McDonald 2017 y que inclusive en la actualización propuesta del 2024 forma parte importante de los diagnósticos para establecer el diagnóstico de esclerosis múltiple, pero también nos aporta mucha información en cuanto a pronóstico, por ejemplo, la cantidad de lesiones de T2, las lesiones que captan gadolinio, la cantidad de agujeros negros que tengamos, ahora también lesiones en la médula espinal, volumen de la médula espinal y volumetría del parénquima cerebral, donde podemos encontrar, por ejemplo, una importante afectación o predicción del pronóstico cuando tenemos una fracción de parénquima cerebral menor de 0.85 y un volumen de lesiones en T2 mayor de 3.5. Y asimismo nos ayuda en el seguimiento, viendo nuevas lesiones en el T2 o lesiones captantes de medio paramagnético. Iremos llevando la charla porque creo que es más útil cuando vemos qué herramientas podemos utilizar en el monitoreo cuando realmente los aplicamos en la práctica diaria. Entonces me permití irlos llevando con algunos casos clínicos de cómo lo hacemos en nuestro día a día. Aquí les presento una mujer de 29 años quien tiene el diagnóstico de esclerosis múltiple desde el 2021. Tuvo 6 recaídas en 2 años y recibió tratamiento con cladribina. Su primer ciclo fue en enero del 2022, todo bien, segundo ciclo 2023. Actualmente estamos cursando ya el seguimiento nada más. No había reportado ninguna recaída desde el inicio de cladribina, lo cual pues bastante bueno, ¿no? Su última consulta fue apenas hace un par de semanas y en la consulta nos refiere que tiene importante afectación del estado de ánimo. Ha empeorado su fatiga, ha notado algunas alteraciones del equilibrio. El esposo lo asocia a su alteración del estado de ánimo, a que está deprimida. La exploramos y encontramos que tiene un EDSS de 2.5. Nosotros solemos guardar en la nota el previo, ¿no? Y entonces comparamos con la evaluación de hace un año, donde su EDSS era de 5.5. Vemos que realmente la diferencia principalmente es en la marcha. Un test dígito símbolo actual de 5.6 segundos, hace un año de 5.8 segundos, y un dígito símbolo que si bien sí bajó 3 puntos, pues no es algo significativo. Entonces decimos, bueno, pues tal vez el esposo tiene razón y está deprimida, hay que valorar la psiquiatría, bla, bla, bla. Aquí de forma gráfica les muestro, pues la paciente venía estable con un 5.5, sin embargo, actualmente baja el EDSS. Entonces, por EDSS y por recaídas, aparentemente, pues todo iba bien. Inclusive hasta con el test de dígito símbolo podemos ver que hubo una mejora, ¿no? ¿Qué pasa? Abrimos la resonancia magnética, yo ya le estaba diciendo a la paciente que todo bien, que no se preocupara, que íbamos a iniciar tratamiento sintomático y vemos esta resonancia magnética donde observamos una lesión que está bastante grande a nivel de cerebelo, que está captando medio paramagnético y decimos, a ver, espérate, ¿no? Es la prueba que no solo una herramienta, no solo basarnos en las recaídas o en el EDSS o en el test de 25 pies, puede ser la respuesta que nosotros estamos buscando y entre más herramientas utilicemos, podemos lograr un mayor control de la enfermedad. Entonces, pues retomamos y dijimos, no, sí hay actividad de la enfermedad, definitivamente. ¿Por qué es tan importante la resonancia como un biomarcador para el seguimiento? Porque por cada recaída que tiene el paciente se dice que hay de 10 a 15 nuevas lesiones en nuestro cerebro, en la resonancia magnética. Podemos identificarlas o inclusive a veces ni siquiera verlas, pero es más sensible que esperar hasta que haya una recaída. Es importante recordar que ahora el gadolinio es opcional para el monitoreo. Si bien al diagnóstico sí nos ofrece información sobre pronóstico y qué tan activa está la enfermedad, en el seguimiento es mucho más sensible el T2 para poder observar nuevas lesiones. Recordando que la captación de gadolinio pues solamente suele mantenerse menos de 12 semanas. La mayoría de los pacientes menos de 4 semanas. Y entonces si nosotros hacemos nuestra resonancia cada 6 meses al inicio o luego cada año, pues es probable que haya nuevas lesiones que podemos ver en el T2 y que va a ser difícil que captemos las lesiones en el momento agudo, en esas 4 a 12 semanas que está recién inflamada.
es importante solicitar las resonancias magnéticas con las características que necesitamos, ¿no? Como se especifica la dosis de gadolinio, que se recomienda una resonancia magnética mínimo de 1.5 teslas y que en la médula espinal se recomienda siempre al diagnóstico, al menos una resonancia magnética para poder evaluar dónde estamos iniciando. En el seguimiento, pues a menos que tengamos una recaída medular o que tengamos alguna duda de un empeoramiento, podríamos volver a repetir. Y entonces aquí les muestro esta imagen donde podemos observar justamente lo que comentaba, que el T2 es más fiable para detectar actividad o inflamación de la enfermedad. Por ejemplo, en esta resonancia donde esta es la basal, en el B es la nueva resonancia donde vemos una nueva lesión que por supuesto no capta medio paramagnético en el último corte porque seguramente ocurrió durante nuestro seguimiento, pero hace más de 4 a 12 semanas. Y entonces, ¿cómo podemos monitorear en el primer año, por ejemplo? Esta es una escala muy sencilla que nos puede ayudar a predecir cuáles pacientes, qué probabilidad tienen nuestros pacientes de falla al primer tratamiento que utilizamos. Y se basa en evaluar la cantidad de recaídas y las nuevas lesiones en T2. Por lo que vemos, por ejemplo, que un paciente con un score de 0, aquel que no tiene ninguna recaída y que tiene de 0 a 2 lesiones, su probabilidad de falla es muy baja, un 17%. Sin embargo, en el segundo, en el score 1, donde el paciente no tiene recaídas y tiene 3 nuevas lesiones en el T2 o hay una recaída, pero solo de 0 a 2 lesiones nuevas, la probabilidad de falla va a ser un 27% y no así en el score número 2, donde hay o 2 recaídas o una recaída con 3 nuevas lesiones. Definitivamente la probabilidad es bastante alta, prácticamente un 50%, que nos falle el tratamiento. Definitivamente nuevas herramientas que poco a poco iremos teniendo mayor acceso y que debemos de comenzar a usar, pues la volumetría cerebral, donde recordemos que todos perdemos volumen cerebral, pero es más acelerada en los pacientes que padecen de esclerosis múltiple, que puede llegar hasta un 1.35% anual la pérdida de volumen cerebral. Y esta atrofia se asocia a peor pronóstico, mayor deterioro cognitivo, progresión de la enfermedad. Y lo hemos visto que se puede presentar de forma tan temprana como en los síndromes clínicos aislados y en el síndrome radiológico aislado. Hay estudios que demuestran que ya hay atrofia cerebral. Y las terapias modificadoras de la enfermedad han demostrado que pueden ralentizar esta atrofia cerebral. ¿Cuáles son los problemas principales? Pues porque no está todavía disponible, se requiere en todos lados, se requieren de softwares especiales, que no haya a lo mejor una estandarización en la adquisición y el análisis de las imágenes en todos los lugares. Dentro de la volumetría cerebral, pues el tálamo cobra principal relevancia sobre el volumen talámico y la pérdida o la disminución del volumen se ha asociado a un empeoramiento en el EDSS de forma importante, inclusive como comentábamos desde el síndrome clínico aislado. Perdón. No hay evidencia concluyente realmente de si hay una aceleración en la pérdida de volumen cerebral, tengamos que tomar cierta decisión de cambio de tratamiento, porque realmente pues no hay una molécula en específico que nos diga esta frena verdaderamente la pérdida de volumen cerebral. Sin embargo, como comentábamos al inicio, no es lo mismo que estemos con una terapia de baja eficacia y que podamos todavía escalar bastante a que tengamos un paciente con una terapia de alta eficacia y que siga con una pérdida de volumen cerebral importante. Marcadores de neuroinflamación con los que contamos ahora. Bueno, pues la restricción a la difusión, que nos habla de una lesión aguda, la captación a nivel meningio de esos focos ectópicos linfoides que nos hablan de una inflamación crónica activa, las lesiones en expansión lenta que el doctor Ontaneda ayer nos comentaba, y los PRLs, que son muy característicos de esclerosis múltiple y que nos hablan de esa inflamación crónica activa. ¿Qué otras medidas nosotros utilizamos en la práctica diaria para evaluar el monitoreo de la respuesta al tratamiento? Utilizamos el test de 25 pies, donde realmente no nos lleva más de un minuto. Ayer quienes entraron al taller de escala se dieron cuenta que es una evaluación muy sencilla, muy rápida, que uno la puede hacer en cualquier pasillo, pero sí que te da mucha información sobre cómo va el paciente. Probablemente identificando cosas que tal vez el EDSS nos va a llevar más tiempo poder identificar. Cambios en el 20% del tiempo que realiza el paciente para caminar esos 25 pies son significativos y un puntaje mayor de 8 segundos nos habla de una discapacidad importante y permanente para los pacientes.
Les traigo otro caso, es una mujer de 41 años, quien se diagnostica en diciembre del 2014 como esclerosis múltiple remitente recurrente. Había recibido antes interferón, natalizumab, en 2017 y a pesar de eso la paciente continuaba con 2 a 3 recaídas al año. Y viniendo ad hoc con justamente la presentación previa de trasplante, esta paciente fue enviada a trasplante en octubre del 2019. Su última recaída justo fue un mes antes de ser enviada a trasplante de médula ósea. ¿Qué fue lo que vimos en nuestra última valoración, que también fue reciente? Podemos observar cómo hay una progresión en el test de 25 pies, que bueno, tal vez esta sea más sencilla de verla, como el EDSS del 2020 al 2022 la paciente se mantuvo estable en el EDSS, tenía un EDSS alto realmente de las últimas valoraciones, un EDSS de 6, fue enviada tardíamente, ya nos comentó el doctor que eso nos empeora la respuesta y el pronóstico y que sería ideal enviarlos lo más tempranamente posible en cuanto identifiquemos una falla, una terapia de alta eficacia. Sin embargo, para nosotros es complicado porque en aquel momento en Guadalajara no teníamos trasplante y había que enviarlos a la Ciudad de México y entonces eso todavía nos llamaba un trámite extra. Entonces, la paciente se mantuvo con 6, luego subió a un 6.5, vemos que en 2023 vuelve a bajar, se pierde unos años por la pandemia en 2020 y finalmente ahorita está otra vez en un 6.5. Pero veamos cómo el test de 25 pies, que es su línea naranja, desde el 2020, en cada evaluación vemos cómo va incrementando el test de 25 pies, de manera que habíamos iniciado con 13.4 segundos en 2020 y para 2025 terminamos en un 61 segundos con apoyo para la marcha. Por lo tanto, es otra herramienta que nos muestra, aparentemente la paciente nos dijo no he tenido recaídas y yo me siento bien. En este inter cabe mencionar que se le intentó manejo con rituximab, pero la paciente por los efectos adversos no volvió al seguimiento para aplicárselo. Y esta es su resonancia magnética y entonces sí que podemos ya en la vida diaria empezar a usar estas herramientas. Vimos su resonancia y definitivamente podemos observar los anillos paramagnéticos, que tiene varios en la secuencia de fase, su alta carga lesional, pérdida de volumen cerebral, que si bien en mi hospital no tenemos el software para hacer la volumetría, podemos observar que sí hay cambios que nos indican atrofia, y los anillos paramagnéticos que nos indican peor pronóstico y progresión de la enfermedad y hay inflamación crónica activa. Otras secuencias, por ejemplo, la secuencia de DIR, que nos ayuda a ver la carga cortical y que también puede ser una secuencia que nos ayuda a diferenciar de otros diagnósticos diferenciales como NMO o como enfermedad de pequeño vaso, pero que también son pronósticos porque nos hablan de mayor carga cortical, mayor atrofia, mayor déficit cognitivo en los pacientes. Y como podemos ver que a lo mejor en el FLAIR no la habríamos visto, pero cuando vemos las secuencias de DIR podemos ver que ahí están esas lesiones corticales. Entonces, tal vez sí las tenemos, solo hay que empezar a pedirlas, ¿no? en nuestros centros de trabajo. Otro test que utilizamos nosotros para el monitoreo es el test de dígito símbolo. No nos lleva más de 2 minutos realizarlo. Y también nos ofrece información sobre una de las deficiencias que vemos en el EDSS, que es la evaluación de la cognición. Es un test muy sencillo en el cual el paciente tiene que, digamos, traducir los símbolos que corresponden a cada número y ponerlos en la casilla que le corresponde. Se hace por 90 segundos y vemos si el paciente, cuántos puntos tiene el paciente. Si bien es cierto que hay cortes de números para población, para nivel educativo y según el género, lo más importante que nos da información es comparar el paciente contra él mismo en el tiempo. Y entonces cambios hasta de 4 puntos son significativos o del 10%. Y nos pueden hablar de brotes cognitivos que a veces no los pensamos y que son más frecuentes de lo que imaginamos, o de un deterioro y una progresión en la cognición de nuestros pacientes. Otro caso que nos ayudó este test para dar soporte a la falla, al tratamiento, un masculino de 57 años que se diagnosticó en 2012 cuando él tenía 44 años. Inició tratamiento con acetato de glatiramir, porque era lo disponible en aquel momento, pero él dice que su última recaída fue en 2012. Malos apegos, todos hemos tenido esos pacientes que están con acetato y por años no van a consulta, nomás recogen el medicamento, entre tantos pacientes se pierde el seguimiento, pero finalmente logramos captarlo y evaluarlo. Y entonces nos dice que deambula 4 kilómetros, que tiene alteraciones leves de la memoria, pero que él sigue trabajando perfectamente, sin ninguna limitación. Decimos, bueno, pues probablemente sí, es de ese porcentaje.
la terapia de plataforma le funciona bien. Y entonces en esta evaluación con la que me baso en el caso, vemos que tiene un EDSS de 2. Vemos el expediente y en 2019 decían que un EDSS de 0, aunque no está desglosado, entonces no supimos qué tanto creerle y cuáles eran los sistemas funcionales que realmente, si verdaderamente se habían evaluado o no, y el dígito símbolo definitivamente no se había evaluado en 2019. Cabe destacar que hemos ido agregando evaluaciones conforme las vamos aprendiendo, nos vamos familiarizando con ellas y vamos viendo la utilidad, y entonces solo teníamos un basal actual en el 2021 del test de dígito símbolo de 20 puntos. Esta es su resonancia magnética, es un flare donde podemos observar algo de atrofia, pero una carga de lesiones importante. Pero dices, bueno, pues se tiene bastantes años desde el diagnóstico, o sea, vamos a ver, ¿no? En la siguiente resonancia, donde el paciente aparentemente está sintomático, podemos observar no menos de 12 lesiones activas en ese momento en la resonancia magnética. Y entonces dices tú, bueno, o sea, él dice que de verdad no tiene ninguna nueva manifestación, pero ese aumento de 2 puntos, pues hasta se está quedando cortito, ¿no? Para la cantidad de lesiones activas que él tiene y que refiere que no ha tenido recaídas. Entonces puede ser que él no las esté identificando o que verdaderamente sus brotes tal vez estén siendo cognitivos. Se decide en ese momento aplicar bolos de metilprednisolona y pensando en que tal vez pudiera tener un brote cognitivo y pasa de un EDSS de 20 a uno de 34. Por supuesto, después de eso decidimos un cambio en la terapia modificadora de la enfermedad. Otros test que pudiéramos utilizar y que realmente nosotros no lo hacemos en todos los pacientes por el tiempo, que ya sé que son 15 minutos y que ya llevo varios con estas escalas, lo utilizamos solamente en casos cuando queremos confirmar o estamos pensando en cuidar los miembros torácicos, principalmente en pacientes con un EDSS alto, que ya tienen imposibilidad para la marcha, no nos lleva más de 3 minutos y se ha asociado cambios en el 20%, nos hablan de un deterioro, y se ha asociado principalmente en alteraciones a nivel de la materia gris del cerebelo, la corteza frontal y la médula espinal. Otras evaluaciones que podemos tener y que a veces pudiéramos utilizar hasta en lo que esperan los pacientes son escalas de calidad de vida, escalas de fatiga, que si bien nos pueden aportar información en general de cómo van nuestros pacientes. La tomografía de coherencia óptica definitivamente se ha vuelto un nuevo biomarcador que nos puede apoyar, no solo en el diagnóstico, sino también en el seguimiento, dado que si nos damos cuenta es una herramienta no costosa, de fácil acceso y no invasiva que nos permite ver cómo está de forma global nuestro volumen cerebral. Dado que la capa de células ganglionares, que son las que se evalúan, y la capa de fibras nerviosas de la retina, recordemos que son neuronas con axones amielínicos. Entonces, la atrofia definitivamente nos habla de forma directa de la pérdida axonal que podemos tener en nuestro cerebro. Por lo tanto, se ha asociado a peores EDSS cuando hay atrofia de los nervios ópticos, a mayor riesgo de esclerosis secundaria progresiva, a más lesiones en la resonancia magnética, se asocia también al volumen talámico y a la atrofia cerebral y a la cantidad de lesiones corticales que podemos encontrar. Algunos metaanálisis han demostrado, por ejemplo, que pacientes que tienen una neuritis óptica por esclerosis múltiple tienen un adelgazamiento de hasta 20 micras tras esa neuritis óptica, pero aunque no hayan tenido una neuritis óptica, se ve una disminución del grosor de 7 micras al menos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Hay quienes optan más por los potenciales evocados visuales, otros por la OCT. Sin embargo, en cuanto a la OCT, nos ayuda a monitorear la pérdida axonal y la neurodegeneración. Es posible que cambios rápidos en agudo no los veamos, pero sí que nos ayuda más bien a la evaluación a largo plazo e inicialmente también a evaluar las posibilidades de diferentes diagnósticos diferenciales, mientras que los potenciales visuales nos detectan lesiones muy tempranas, ¿no? Y bueno, en este estudio finalmente evaluaron la OCT y se correlacionaron con el EDSS durante el seguimiento y se incluyeron pacientes que estaban tanto en un síndrome clínico aislado, una esclerosis múltiple remitente recurrente y una progresiva, y encontraron que un adelgazamiento de más de 88, un volumen menor de 88 micras aumenta el riesgo de empeoramiento de la discapacidad en el seguimiento al 1 y a los 3 años y empeora todavía más para el 5.º año.
De manera que está en nuestros factores pronósticos, en este artículo publicado, hasta acá abajo, probablemente no los vean, pero aparece nuestra tomografía de coherencia óptica con un volumen menor de 88, nos habla de peor pronóstico. Y finalmente, ya para culminar, los neurofilamentos. No podemos dejarlos de lado, mucho se ha hablado de ellos, de la fracción kappa de inmunoglobulinas y de nuevos biomarcadores que nos pueden servir para diagnóstico y pronóstico, y pues los neurofilamentos. Finalmente, la cadena ligera no es otra cosa más que el daño axonal que está ocurriendo con la inflamación y la neurodegeneración en las neuronas. Recordemos que son proteínas del citoesqueleto y al dañarse el axón se liberan al líquido cefalorraquídeo y de esta vez a la sangre. Por supuesto, es mucho más concentrado, hasta 100 veces más lo vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, sabemos que no vamos a estar haciendo punciones lumbares para nuestros pacientes de forma repetitiva, por lo que se ha evolucionado a técnicas como el SIMOA, donde podemos detectar muy pequeñas cantidades en sangre. Y esto sí que pudiera ser una alternativa para el seguimiento en nuestros pacientes. Recordemos que no es específico, se ha visto elevación en otras enfermedades como Alzheimer, como infartos, traumatismo craneoencefálico, ELA, entre otros. Sin embargo, en un contexto adecuado y con una basal pudiera ser una herramienta para el seguimiento. ¿Qué cosas debemos de tener cuidado? Pues más o menos a los 20 años se puede considerar normal hasta 10 picogramos, pero que con los años, cada año vamos a tener un incremento de un 2.2%, que múltiples factores pueden incrementar los niveles de neurofilamentos en suero y no significar algún problema. Por ejemplo, daños en el sistema nervioso periférico, los deportes, el embarazo, la función renal, los factores de riesgo cardiovascular también incrementan los niveles y la edad sobre todo es el factor más importante. Y a su vez el índice de masa corporal pareciese disminuirlos y esto pareciese ser más bien asociado a un aumento del volumen sanguíneo circulante más que verdaderamente una reducción de los volúmenes. Recordemos, no nos ayuda para el diagnóstico, ya lo hemos repetido en varias ocasiones, sin embargo sí se propone como una herramienta para el monitoreo donde podamos a lo mejor ver cómo los pacientes en un brote elevan hasta 10 veces los niveles de neurofilamentos, donde se correlaciona con el incremento de las lesiones en T2, donde inclusive inicialmente, aunque no nos ayuda al diagnóstico, sí que nos puede hablar de pronóstico de la enfermedad, donde se asocia a fenotipos más agresivos, afectación de cognición, de atrofia cerebral y se correlaciona, por ejemplo, con adelgazamientos en la OCT, alteraciones en la agudeza visual y finalmente con la respuesta al tratamiento como utilidad clínica. Si hay un descenso después de que iniciamos tratamiento, puede ser una herramienta de utilidad y muchos ensayos clínicos actualmente están tomándolo como un desenlace, una medida de desenlace para ver la eficacia de sus tratamientos, como lo podemos ver en estos estudios, que no pretendo que los puedan visualizar, pero vemos que varios medicamentos están siendo evaluados a su vez con los neurofilamentos. Y para culminar, estos algoritmos nos muestran una propuesta de cómo pudiéramos utilizar los neurofilamentos en el seguimiento. Definitivamente nuestro diagnóstico sigue siendo igual, criterios, resonancia. Ellos proponen que si tienes que hacer una punción lumbar para detectar bandas oligoclonales, lo hagas y puedas aprovechar para pedir neurofilamentos que te hablen de pronóstico, qué tan elevados están al inicio de la enfermedad. Una vez que tú ya haces tu diagnóstico, si encuentras los neurofilamentos normales, pues puedes elegir la terapia finalmente por los otros factores que tú decidas. Pero si que están elevados, lo ideal es que te vayas directamente como un factor más a una terapia de alta eficacia. Cuando realizarlos, ellos proponen que hacer un basal después de que el paciente ya está estable y repetir entre 3 y 6 meses después de una recaída, después de que haya lesiones captantes de medio paramagnético o nuevas lesiones en la resonancia magnética o una vez que iniciamos un tratamiento y queremos evaluar como un basal que nos permita ver después nuestro paciente cómo se comporta. Y nuevas tecnologías que aún no utilizamos en la vida diaria, herramientas de autoevaluación, dispositivos electrónicos que nos puedan evaluar la marcha, el equilibrio. Todo esto nos puede ayudar a entender cómo progresa la enfermedad desde la vida real del paciente, desde su día a día y no solamente con evaluaciones episódicas cada 3 a 6 meses, en poco tiempo, que es lo que podemos realizar en la consulta institucional, por ejemplo, o en nuestra consulta privada.
Como conclusiones, pues cada vez hay nuevas herramientas que hay que utilizar poco a poco y que nos van a permitir tener un mejor panorama de qué tan controlada tenemos la enfermedad. Debemos de utilizar más que tengamos disponibles, porque ya vimos que a veces una sola o dos no van a ser suficiente. Cada vez se vuelve más complejo el proceso de diagnóstico, manejo y monitoreo, pero eso se traduce en un mejor pronóstico para los pacientes. Y finalmente, esta frase que si bien nace en vascular, aplica perfectamente para la esclerosis múltiple: el tiempo es cerebro, y entre más pronto diagnostiquemos una falla al tratamiento, mejor será la preservación del cerebro de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.